Hola a todos, el día de hoy vamos a poder aprender sobre dos impuestos, uno territorial y uno departamental. El primero es departamental, le pertenece a la nación, pero es cedido a los departamentos o en su defecto al distrito capital en proporción al consumo en las respectivas jurisdicciones. Está reglamentado por la Ley 223 de 1995 y los demás decretos complementarios que lo modifiquen o, valga la redundancia, lo complementen. Este es el impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales. El hecho generador de este impuesto está constituido por el consumo en el territorio nacional de estas bebidas alcohólicas fermentadas con bebidas que no son alcohólicas. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que no generan este impuesto las exportaciones de estos productos. Ahora bien, la base gravable de este impuesto está constituida por el precio de venta al detallista. En el caso del producto nacional, los productores deberán señalar precios para la venta de estas cervezas, de estos productos, a los vendedores al detalle, de acuerdo con la calidad y el contenido de estos, para que cada una de las capitales de los departamentos donde se hallen ubicadas las fábricas productoras, dichos precios serán el resultado de sumar los siguientes factores: el precio de venta al detallista, primero; en segundo lugar, el valor del impuesto al consumo. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que en el caso de los productos extranjeros, el precio de venta al detalle se determina como el valor en aduana de la mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios, adicionando con un margen de comercialización equivalente al 30%. La tarifa que se va a aplicar sobre esta base gravable que se va a hallar está dividida en dos. La primera para cervezas y sifones, correspondiente al 48%. Este 48% va a ser destinado, el 8%, a el sector salud, y el 40% se le permite a los departamentos y distritos como recaudarlo para libre inversión en dado caso de que algunos de los diferentes sectores no cubran con el presupuesto total para poder realizar los planes de desarrollo. El segundo factor son las mezclas y refajos. A estos se les aplica la tarifa del 20%. ¿Cómo se causa este impuesto? Este impuesto se causa en el momento en el que el productor los entrega en la fábrica o en la planta, ya sea para la diferente destinación que se tenga: distribuirlos, venderlos, como publicidad, como promoción, donación, comisión, o si se destina para un autoconsumo. Ahora bien, ¿quiénes tienen que cancelar este impuesto? Son los productores, importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores. ¿Quiénes deben cancelar este impuesto? Son sujetos pasivos o responsables del impuesto los productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores. Son responsables directos de este impuesto también los transportadores y los expendedores al detalle. Bien, además tenemos que tener en cuenta tres puntos fundamentales. El periodo gravable es mensual, del 1 al 28, 30 o 31 de cada mes, y el pago se debe realizar posterior a este periodo gravable dentro de los 15 días calendario hábiles. ¿Qué es lo que se debe declarar? Esta liquidación debe contener el gravamen correspondiente a los despachos, entregas o retiros efectuados en el mes anterior, teniendo en cuenta que el hecho generador de este impuesto es el consumo de esas bebidas alcohólicas. ¿Dónde se debe pagar? Este impuesto se debe pagar en la Secretaría de Hacienda de cada departamento en el que se encuentre el municipio. En el caso de Fusagasugá, se debe de pagar en la Secretaría de Hacienda Departamental de la Gobernación de Cundinamarca. O si la comercialización o el consumo se realiza dentro del distrito capital, es decir, Bogotá,
allí se debe cancelar. Hay algunos departamentos que tienen habilitados entidades financieras como el Banco de Vivienda, el Banco de Bogotá, el Bancolombia, por ejemplo, y allí pues si están autorizadas se puede realizar el pago de esta liquidación de este impuesto. Hay algunas prohibiciones que se tienen que tener en cuenta. Los municipios, los territorios no pueden modificar las tasas, las sobretasas, la contribución, este impuesto. Sí, se prohíbe a los municipios, a los departamentos, a los distritos especiales, áreas metropolitanas que se graven con otros factores este impuesto. Hay otro factor que puede existir y es que los distribuidores cambien su lugar de ejercicio, es decir, ya no distribuyan la mercancía en Fusagasugá, sino que lo hagan directamente en Bogotá. Entonces, cuando se cumpla esto, el distribuidor de estos productos grabados deberá informarlo por escrito al productor o importador dentro de los 5 días hábiles siguientes al cambio de destino. ¿Para qué? Para que el productor o importador pueda ya sea modificar o corregir la declaración de impuestos al consumo y también pues en su sistema contable. En caso de que el distribuidor omita esta información, será sujeto y responsable por el pago del impuesto al consumo en el departamento correspondiente. Eso es importante que se tenga en cuenta. Acá podemos ver un formato de declaración de este impuesto. Este es un ejemplo de Bogotá. Pueden ver que acá está la información del contribuyente, las unidades, la marca de los diferentes productos que se estén transportando, distribuyendo. Además, tenemos aquí el siguiente punto, que es un impuesto territorial y es municipal, y este es el impuesto de alineación urbana. ¿Qué es? Este impuesto es el impuesto que obra en los casos de construcción de nuevos edificios o de refacción de los existentes, es decir, de parcelación, de subdivisión de los predios. Y está reglamentado en el caso de Fusagasugá por el decreto 34 del 2021. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador del impuesto de alineación urbana está constituido por la ejecución de cualquier actuación urbanística, construcción de una vivienda, ya sea por obra nueva o si le va a realizar una ampliación a este predio o una modificación, es decir, que ya no sea solamente de vivienda o una vivienda unifamiliar, sino que ahora sea una vivienda bifamiliar, de demolición, ya sea total, ya sea parcial, de intervención o ocupación del espacio público, que en este caso pues son actuaciones que se realizan por las entidades públicas, ya sea también en suelo rural, suburbano o urbano, para los que se exija la correspondiente licencia. Aquí en la parte inferior ustedes pueden observar también que hay unas regulaciones, la autorización legal, ¿sí? Del principio de legalidad, que todo impuesto debe estar creado por una ley, que aquí pues es la ley 97 de 1913 y demás decretos, leyes que lo modifiquen o complementen. El sujeto activo, es decir, quien va a recaudar este impuesto, es el municipio de Fusagasugá. Este tiene la potestad de administrarlo, controlarlo, fiscalizarlo, liquidarlo, en el caso de que sean las secretarías de planeación quienes expidan las licencias, la discusión, recaudo, devolución y cobro. Bien, el sujeto, ¿por qué menciono lo anterior en cuanto a la liquidación? Porque en algunos municipios, por su expansión, por su nivel
del territorio del municipio por su categoría y demás tienen curadurías urbanas. Entonces estas en algunas ocasiones liquidan este impuesto y ya con este cálculo la persona, el contribuyente, lo que hace es llevarlo a la Secretaría de Planeación, donde va a realizar el respectivo pago, que eso lo veremos más adelante. El sujeto pasivo son los titulares de estos predios o los propietarios de derecho de dominio a título de fiducia o los fideicomitentes del título del predio en el que se está realizando la solicitud, ya sea construcción, modificación o demás actuaciones que ya mencioné anteriormente y que vimos. ¿Cuál será la base gravable? Es el número de metros cuadrados a construir o que se tienen para intervenir por el uso, ya sea uso de vivienda unifamiliar, vivienda bifamiliar, residencial y demás usos que existan. Por la zonificación, ya sea en suelo rural, suelo urbano, por el estrato 1, 2, 3, 4, 5, el diferente estrato que se tenga, y por el valor de la VT. ¿Cuál es la tarifa que se aplica sobre la base que nos surja? Es el 3%. Hay unas exenciones que hay que tener en cuenta. No se le cobra este impuesto a las viviendas de interés social en la modalidad de obra nueva que sean removidas por la administración municipal. Sí. Las licencias que autoricen las obras para reparar los inmuebles en cabeza del municipio de Fusagasugá. Es decir, todas aquellas que, por ejemplo, hayan sido afectadas a causa de ataques terroristas o catástrofes como inundaciones o incendios. Y hay una reducción del 50% cuando se trate de todo tipo de solicitudes de licencia de vivienda de interés social, obviamente diferentes a las que vimos ya en el no cobro, que es la exención del 100%. Y también hay una reducción del 50% para todas aquellas modalidades de licencias de construcción y actos de reconocimiento del municipio que sean destinados para salud, educación, bienestar social en caso de proyectos cuya titularidad estén en la rama ejecutiva. Estos van a tener una reducción del 50%. ¿Dónde se va a realizar el pago? Es en la Secretaría de Hacienda o Planeación a las que se haya autorizado en el municipio, y será cancelado antes de expedir la licencia. ¿Por qué se menciona esto? Porque ya sea en secretarías de planeación o en las curadurías urbanas, se debe de exigir que para la expedición de la licencia estos documentos, con el fin de que toda esta radicación quede en legal y debida forma, y pues con esta documentación completa ya el contribuyente y el titular de esa solicitud urbanística pueda tener todo al día y todo conforme a ley. Entonces por eso se debe realizar antes para poder expedir la licencia y que se empiece con la solicitud, con la construcción, con la modificación y demás. Este es un formato de impuesto que se tiene para el municipio de Bogotá, donde están los datos del contribuyente, también la información del predio, la información de la licencia. Aquí ustedes se preguntarán, pero ¿por qué me pide la información de la licencia si la licencia aún no me la han expedido? Si es un prerequisito para poder expedir. Bueno, pues en estas se tiene un número de acto administrativo, que es el que al finalizar va a ser el número de la licencia de construcción que se les va a dar. Entonces ese es el que se debe anotar allí. La demás información pues va a ser proporcionada por la Secretaría de Planeación o por la Curaduría, una vez ellos den este certificado de que ya lo único que falte para poder expedir la licencia es este pago del impuesto de delineación urbana.
Y ya a continuación pues irán los demás factores que serán fundamento para establecer la base gravable y la tarifa y al final pues la liquidación, cuánto es el cobro o lo que se debe de pagar ante la administración municipal por medio de la Secretaría de Planeación o Hacienda. Y finalmente aquí pueden ver un certificado que emiten las curadurías una vez ya esté toda la información de el titular de este bien inmueble completa, y solamente pues quede para poder expedir la licencia el pago de este impuesto. Aquí ustedes pueden ver cuáles son los datos que ellos proporcionen y las modalidades, el uso que se le va a tener, el área que pues va a servir para el cálculo de la base gravable y demás. Y finalmente pues estos son los impuestos que repasamos en esta sección, así que espero que les haya gustado y que haya sido de su información.